Vamos a orar, hermanos, a ver si entra la hermana más tardecita. Vamos a comenzar porque el tiempo va avanzando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por todas tus bendiciones. Pedimos que nos ayudes, Padre, como lo haces siempre. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a preparar aquí el material. Bueno, vamos en la clase 14. Hemos avanzado. Hemos visto 4 reglas de interpretación bíblica. Y son 5. Hemos visto el contexto gramático que tiene que ver con las palabras, investigar ciertas palabras en el diccionario bíblico, en el diccionario de la lengua española, en un diccionario teológico. Y también tiene que ver pues con oraciones gramaticales y todo eso, que son cosas más profundas. También vimos el contexto textual, que es lo que dice antes del versículo y lo que dice después del versículo. También vimos el contexto histórico, muy importante porque es más o menos acercarse a lo que querían decir en el tiempo que se escribió, ¿verdad? Esa parte de la historia yo les expliqué también con un ejemplo allá en España, que era una realidad de que yo anunciaba que solo varones íbamos a la evangelización de musulmanes. Y si alguien no conoce ese contexto histórico, pues podría decir, ¿y qué le pasa al pastor? Él es machista. Y lo que pasa es que los musulmanes no permiten que vaya una mujer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer el contexto histórico. Y estuvimos viendo el lunes pasado el contexto literario. Y eso significa saber si es poesía, si es un proverbio, si es una parábola, si es algo apocalíptico, si es algo de leyes. Entonces es importante saber a la parte literaria. Ahora vamos a ver aquí. Hermano Danilo, tal vez quitas el sonido. Vamos a ver unos minutos, unos 15 minutos este mensaje. Para mí es un honor. Para mí es un honor estar de nuevo aquí en Grace Community Church y predicando en este púlpito, que como alguien decía ayer ha sido un baluarte de la verdad de Dios por tantos años. Predicar junto a mis hermanos Josías Grauman, nuestro hermano Henry Tolopilo, los que exponen estas conferencias que ya llevamos 3 años, ¿no? El pastor John MacArthur, obviamente, la noche de anoche. Y en esta ocasión, con la alegría adicional de tener a Don Evis Carballosa. Yo no voy a revelar su edad, pero cuando yo tenía 19 años, entré a estudiar en el seminario en el mismo año en que Don Evis Carballosa entraba a ser rector. O sea, yo era un joven inocente y ya él era famoso.
pero ciertamente a través de los años ha sido un gozo y una inspiración ver a don Evis Carballosa sirviendo a Cristo a lo largo de tantos años. Y le decía, bueno, reiteradas veces le he dicho en esta conferencia que para mí ha sido un placer y un gozo volverle a ver. Teníamos algunos añitos que no nos veíamos. Una cosa más, le dije al hermano Michael Mahoney que le iba a amonestar públicamente, porque ayer saludó a todo el mundo menos a los dominicanos. Me imagino, hay dominicanos aquí en esta conferencia. ¿Ve, hermano? Hay dominicanos. No, hasta en Alaska hay una comunidad de dominicanos, así que supongo que aquí en California tiene que haber algunos. Es un verdadero gozo, de verdad, poder exponer en esta mañana el tema que nos corresponde exponer en esta cumbre acerca de la doctrina de las Escrituras. Y les pido por favor que vayan conmigo al Salmo 19, y luego vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3. Dice así la palabra del Señor en el versículo 7 del Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. 2 Timoteo capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 14. 2 Timoteo 3:14 dice así la palabra del Señor. Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace unos días me topé con un cuestionario que quisiera compartir con ustedes en esta mañana a modo de introducción. Y espero que todo cristiano aquí, a la luz de estas preguntas, se pueda cuestionar a sí mismo en una forma objetiva y con honestidad. Primera pregunta: ¿alguna vez te has preguntado si la Biblia en verdad puede ser de ayuda para ti en tus problemas más profundos? Temor, ansiedad, depresión, fuertes tentaciones con algunos pecados en particular. ¿Puede la Biblia de verdad ser de ayuda en estas cosas? ¿Has luchado para saber qué hacer con tu vida y has deseado haber tenido alguna palabra especial del Señor? O sea, no contenida en la generalidad de las Escrituras, sino una palabra de Dios para ti, alguna revelación directa acerca de la carrera que debes estudiar, o si debes proponerle matrimonio a María o a Juanita. Tercera pregunta: ¿alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo necesita ser actualizada? Por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual o el tema de las relaciones prematrimoniales. ¿Necesita la Biblia algún update, alguna actualización? ¿Alguna vez quisiste eliminar algo para hacer que la Biblia fuera más agradable, para hacer que la Biblia fuera más potable para los incrédulos, como el tema del infierno o cuando Dios ordenó a Saúl matar a todos los amalecitas? ¿Alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente
para vivir una vida de fe en este mundo tan complejo en el que nos ha tocado vivir? Bueno, si tú puedes responder que sí a cualquiera de estas preguntas, entonces estás batallando con el tema de la suficiencia de las Escrituras, dice Kevin DeYoung, que es el autor de este cuestionario. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, como nos decía Josías en el día de ayer, o como dijo la Biblia hace más de 2000 años, deberíamos creer que la Biblia es suficiente. Esa es la conclusión a la que llega Pablo en este texto de 2 Timoteo que acabamos de leer y que vamos a exponer un poco más ampliamente en un momento. Sin embargo, muchos creyentes que dicen creer en la inspiración divina de las Escrituras extrañamente ponen en duda que en ella podamos encontrar todo lo que necesitamos para vivir plenamente la vida cristiana, o todo lo que necesitamos para que la iglesia de Cristo pueda realizar la labor que Dios le ha encomendado. Y mis hermanos, a medida que esa duda se ha ido expandiendo dentro del pueblo de Dios, en esa misma medida los púlpitos han comenzado a decaer. Y muchas prácticas extrabíblicas han sido introducidas en la adoración a Dios, en el evangelismo, en la consejería, a tal punto que de verdad podemos decir con toda confianza que estamos delante de una epidemia. Una epidemia. Sí, debemos defender la inspiración de la Biblia, debemos defender la inerrancia, debemos defender la infalibilidad de las Escrituras, pero con esa misma convicción debemos defender su suficiencia, porque una cosa depende de la otra, está conectada con la otra. No podemos defender la inspiración de la Biblia y no defender al mismo tiempo que la Biblia es suficiente. Ahora, cuando decimos que la Escritura es suficiente, es necesario que seamos más específicos y establezcamos con precisión el espectro o el foco de esa suficiencia. Cuando nosotros decimos que algo es suficiente, lo que estamos declarando es que ese algo cumple cabalmente el propósito para el cual fue diseñado. Esa es la idea. Por lo tanto, cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente, la pregunta obligada es: ¿suficiente para qué? ¿Suficiente para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual o para el cual Dios nos dio su palabra? ¿Cuál es el propósito que la Biblia está supuesto a cumplir a plenitud? Bueno, quiero responder esta pregunta valiéndome de un documento antiguo, la Confesión de Fe de Londres de 1689, es la confesión de fe de nuestra iglesia en República Dominicana, pero para aquellos que conocen a Spurgeon, era la confesión de fe de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano que Spurgeon pastoreó por más de 30 años. Dice en el capítulo 1, en el párrafo 1, las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadores. O sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe, todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios, todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios y que glorifique a Dios ha sido revelado única y exclusivamente en las Escrituras. Más adelante, en el párrafo 6 de ese mismo capítulo, los autores de la Confesión de Fe declaran que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Ese detalle es importante. Expresamente expuesto o implícitamente revelado. En otras palabras, lo que la confesión declara es que la Escritura es suficiente para el propósito redentor de Dios en Cristo, para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento y a la fe, pero también para guiarlo luego en el curso de su vida, de modo que pueda glorificar a Dios en todo lo que él hace.
Supongamos que aquí tenemos a un médico cristiano que, aparte de todas las responsabilidades que tiene como médico, tiene una esposa que atender, tiene hijos que criar. Bueno, la palabra de Dios no le enseñará a este hombre cómo llegar a un diagnóstico acertado. La palabra de Dios no le va a enseñar a este hombre cuál es el tratamiento que debe suministrar al paciente, porque la Biblia no es un libro de medicina. Pero todo lo que este hombre necesita para ser salvo, todo lo que este hombre necesita para glorificar a Dios y vivir una vida bienaventurada como individuo cristiano, como médico, como padre, como esposo, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una nación, este hombre lo encontrará en las Sagradas Escrituras. Es a eso que nos referimos cuando decimos que la Biblia es suficiente. Todo está aquí, hermanos, implícita o explícitamente revelado. Eso quiere decir que Dios no necesariamente ha tocado de una manera directa el tema que te preocupa. Por ejemplo, tal vez algunos están teniendo conflictos con el derecho de autor. ¿Puedo yo bajar en el internet un libro que tiene derecho de autor simplemente porque está en internet? ¿Es eso lícito? ¿Es eso robar? Bueno, la Biblia dice no robarás, y yo puedo extrapolar el mandamiento de Dios de no robarás e incluir el derecho de autor en ese mandamiento. Así que la palabra derecho de autor, y le voy a revelar algo ahora bien novedoso, pero si no lo sabían, la palabra copyright no aparece en el hebreo ni en el griego. Esa palabra no aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que la Biblia no diga nada acerca de este tema. Por eso los autores de la Confesión de Fe dice explícitamente o implícitamente revelado. Ahora, mis hermanos, nuestra fe no descansa en una confesión, por más buena que sea. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario preguntarnos si la Biblia enseña de sí misma que ella es suficiente. Ya vimos en el día de ayer que la Biblia clama ser inspirada. Bueno, ¿clama la Biblia ser suficiente? Bueno, eso es lo que yo voy a tratar de probar en los minutos que nos restan en los dos pasajes que citamos al principio. Así que los invito a ir conmigo al Salmo 19 una vez más. Salmo 19. Y vamos a concentrarnos específicamente en los versículos 7 al 11. Este salmo contiene dos divisiones naturales que son fáciles de distinguir. En los versículos 1 al 6, David nos muestra cómo Dios se ha revelado a través de lo creado. Eso es lo que nosotros llamamos la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, pero sin embargo, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación es un libro, es el libro de Dios. Pero en los versículos 7 al 11, David nos habla de la revelación escrita de Dios, y es lo que llamamos la revelación especial. Y aunque ambas revelaciones vienen de Dios, y ambas llevan consigo impresa la marca gloriosa de su autor, lo cierto es que una revelación es más exhaustiva que la otra, y en ese sentido una revelación es más excelente que la otra. David señala en este salmo 6 atributos que revelan las excelencias de la palabra escrita de Dios y lo que esa palabra produce en aquellos que se apropian de ella. En primer lugar, David nos dice que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra hebrea que se traduce como ley aquí es Torah, que significa instrucción o precepto. Viene de un verbo que significa enseñar, y por lo tanto enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios.
Ahora, debemos hacer notar que en este caso la palabra ley no debe ser limitada a la ley de Moisés, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia. Se trata más bien de una referencia a toda la revelación de Dios. Ese es el contraste que David presenta en el Salmo, como hemos visto ya, entre la revelación general y la revelación especial. ¿Y qué dice David acerca de esta revelación escrita que tenemos en las Escrituras? Bueno, David señala que es perfecta, perfecta. Y esta palabra podríamos traducirla también completa, exhaustiva, suficiente. La idea es que cubre todos los aspectos de un asunto. El comentarista Albert Barnes dice lo siguiente: el significado de perfecto es que no carece de nada para estar completa, nada para que pueda ser lo que ella debe ser. Es una revelación completa de verdad divina, es una regla completa de conducta. No hay nada allí que guíe a los hombres al error o al pecado. No hay nada que sea esencial para el hombre conocer que no pueda ser encontrado allí. Es perfecta. ¿Y cuál es el efecto que esa palabra perfecta produce en nosotros? David nos dice que convierte el alma, que revive, restaura, transforma. El nefesh es una palabra hebrea que habla de nuestro ser interior, lo que nosotros somos realmente. Hace que el hombre retorne o sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa del pecado. Por eso alguien ha parafraseado el texto de este modo: la Escritura es tan poderosa y tan comprensiva, es decir, que lo abarca todo, que ésta puede convertir o transformar a la persona completa, cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. La palabra de Dios puede hacer eso. Y de hecho solo la palabra de Dios puede hacer eso en la vida de un hombre, porque solo la palabra de Dios es perfecta. En segundo lugar, David nos dice en la segunda mitad del versículo 7 que la palabra de Dios es un testimonio fiel. Es un testimonio fiel, y esta palabra señala algo que es digno de confianza, algo en lo que podemos descansar con toda seguridad. Yo tengo la práctica en mi devocional personal que siempre leo algún libro. Yo soy de los que se despiertan poco a poco, soy diésel. La gente que se despiertan inmediato están despiertos. Yo necesito tomarme un café, y en lo que me tomo el café leo algún buen libro devocional y luego leo mi Biblia. Ya estoy lo suficientemente despierto. Cuando yo paso del libro a la Biblia, y no importa de quién es el libro, yo siento una tranquilidad, porque sé que no tengo que estar filtrando nada. Siempre que tú leas a un ser humano tienes que filtrar. Tienes que tener la Biblia delante de tus ojos para examinarlo todo y retener lo bueno. Bueno, en la palabra de Dios no tenemos que tener filtro, porque todo lo que dice allí es un testimonio fiel de la verdad de Dios. No hay nada allí que examinar que no sea para entender lo que allí dice, no para saber si es verdad o no es verdad. No, todo lo que allí dice es verdad. Ok. Bueno, mi hermano Gerardo lo escuchó todo, mi hermano Danilo una pequeña parte, creo. Así que mi hermano Gerardo, contémosle un poco al hermano Danilo qué predicó el hermano, qué estaba enseñando. Sí, correcto. Estaba hablando de la palabra, ¿verdad? De la Biblia, que si la Biblia es suficiente para nuestra vida. Amén. Sí, creo yo que la Biblia, en los 66 libros que tiene, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pastor, la Biblia es inequívoca, porque es la palabra de Dios en primer lugar. Me gustó mucho que dijo que en la ley es perfecta, la palabra que se puede utilizar bien en el aspecto de que no necesariamente tenemos que ir al Antiguo Testamento en la palabra ley, sino de que ley se puede
abarca todo, pues, ¿verdad? De que es tan completa y exhaustiva que no carece de nada, dijo él, que esa palabra es perfecta, la palabra es tan perfecta que en nuestras vidas, cualquier versículo, pastor, que nosotros busquemos, por donde le busquemos, siempre vamos a tener que llegar a la verdad, y la palabra es la verdad, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. También me gustó el testimonio que dio del doctor que puso como ejemplo. Es que la palabra, fíjese que hasta de medicina nos habla, nos habla de comida, nos habla de todo. En realidad es tan perfecta la palabra que no hay error en ella, ¿verdad, pastor? Y también me gustó que habló que es la palabra es un testimonio fiel, que podemos descansar en ella, dice. Claro, porque la palabra dice que echemos nuestras cargas en Jesús. Toda la palabra de Él es fiel y es un testimonio que nosotros podemos dar, y el Señor Jesucristo nos da testimonio de eso. Me gusta de que dice que uno, pues, casi lo último que él habló, me gustó de que él podía leer cualquier libro. Y en verdad, pues, tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Podemos leer cualquier libro. Hay cosas que nos edifican y cosas que no nos edifican. Pero me gustó de eso, de que dijo él de que, y lo he escuchado muchas veces, pastor, en las iglesias, a personas que dicen, esa palabra no es para mí, hay que filtrar la palabra. La palabra, dijo ese hombre, ese varón, que no se puede filtrar, que podemos filtrar cualquier libro escrito por hombres, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es inequívoca, es una palabra real. Dijo que no había que examinarle nada, porque es palabra real. No más de que ahí me gusta eso, porque fíjese que yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen así, no, eso no es para mí, hay que filtrar lo que dice el pastor, dicen. Y está hablando de la palabra. Cuando está hablando de la palabra, y estamos entendiendo de que es una palabra, la Biblia es inequívoca, no hay error en ella. Así es. Así es. Muy bien, hermano, muy interesante, ¿verdad? Pues el pastor dice que últimamente hay contradicción en algunos siervos de las cosas que declaran. Dice que aceptan que la palabra es inspirada, aceptan que la palabra es inerrante, aceptan que la palabra es inefable, aceptan que la palabra es inequívoca, pero dicen que no es suficiente. Entonces, eso es lo que está defendiendo, ¿verdad? Sí, sí. Que la palabra es suficiente. Y es tremendo porque usted dijo algo allí, bueno, ya dijo muchas cosas, pero la Biblia no es un libro de medicina, pero habla de medicina. La Biblia no es un libro de ciencia, pero habla de la ciencia. Correcto. Entonces, claro, él dice que un doctor no puede hallar el procedimiento en la Biblia para operar, porque ese no era el propósito de Dios. Pero todo lo que ese doctor necesita para vivir en paz, para tener salvación, para vivir en bendición, lo encuentra en la Biblia. Exactamente. Porque la Biblia es suficiente, o sea, no necesitamos nada más. Hay algunas religiones, una católica, por ejemplo, que dice que se necesita la tradición o se necesita lo que los líderes digan, pero en realidad la Biblia es suficiente. La Biblia no necesita nada extra. Y como usted dijo, me gustó lo que dijo el pastor, cuando vas a leer cualquier otro libro, tienes que estar con las orejas paradas, ¿verdad? Porque no sabes si hay un error, pero cuando hablas de la Biblia es inspirada por Dios. Esto quiere decir que Dios dirigió a los santos hombres que escribieron para que no tuviera error. Hay algunos estudiosos, hermanos, de la Biblia que nos dicen
que no deberíamos de usar la palabra inspiración para cualquier cosa, porque esa es para la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la gente dice, Dios me inspiró para hacer un libro. Entonces los escritores dicen, la única inspiración verdadera la tiene la Biblia. Lo que deberíamos de decir es, Dios me iluminó para escribir el libro, porque tu libro no es perfecto, pero la Biblia sí es perfecta, porque es inspirada por Dios, dirigida por Dios. Mi hermano Gerardo. Pastor, fíjese que buen punto lo que usted tocó ahí. Y yo lo he escuchado muchas veces a decir así personas eso y hasta con cantos, con música, ¿verdad? Correcto. Una alabanza que el Señor me inspiró a cantarla. Pastor, fíjese que ahí yo no sé, yo tengo ahí un poquito de duda y pues voy a aprovechar como ya solo estoy yo, creo, no, si hay dos, ¿verdad? Más. Dale, hermana Jenny, ya. Pues ahí está, ya. Entonces, fíjense que ahí estoy así como en el aire. Ilumíneme porque en verdad sí se podría decir así, pastor, o no. Mira, lo que pasa, hermano, es que le voy a explicar un poco. Ajá. Si uno busca la palabra inspiración en el diccionario de la lengua española, pues va a decir que es una motivación, ¿verdad? Que es una guianza. Pero si nosotros nos vamos a lo que la Biblia dice, que la escritura es inspirada por Dios, eso significa que Dios dirigió a los escritores para que escribieran sin error. Amén. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos escrito 2 libros de la familia. Yo no puedo decir que ese libro es inspirado, porque si digo que es inspirado, estoy diciendo que no tiene error. Ahora, lo que pasa es que también en el diccionario normal podemos hallar que inspiración no va a decir que es la guianza del Espíritu Santo. Dice que inspirarse es agarrar ánimo, agarrar fuerza. Pero hay algunos escritores serios que dicen que los cristianos no deberíamos de andar usando la palabra inspiración para cualquier cosa. Que mejor deberíamos de decir, Dios me iluminó, Dios me ayudó, Dios me dirigió. Porque dice él, si usted dice, este canto que hice o este libro que escribí está inspirado por Dios, usted lo está comparando a la Biblia y no es correcto. Entonces, en realidad, aún pastores hablan de que está inspirado mi canto, mi libro, pero lo hacen por ignorancia, ¿verdad? Aunque como le digo a usted que si nos vamos al diccionario de la lengua española, ella no lo ve como lo ve la Biblia. Entonces alguien podría decir, no, pues está bueno porque quiere decir que Dios me motivó. Ajá. Pero si lo hablamos desde el punto de vista bíblico, yo no puedo decir este libro que escribí, Dios me lo inspiró, porque estoy diciendo que está igual al nivel de la Biblia, que no tiene error. Por eso el pastor está diciendo ahí, cuando lea cualquier libro, tenga la palabra, fíltrelo. Pero cuando lea la Biblia, no se preocupe, porque esa es la verdad. No tenemos que filtrar nada, ¿verdad? Entonces, más o menos es así la idea. Ahora, hermano, yo no me sorprendo que un hermano o un pastor diga, hice un canto y Dios me inspiró. Yo sé que lo está diciendo por ignorancia, porque no sabe, ¿verdad? Pero si lo vemos bien, cuando hablamos de inspirado por Dios, es que Dios sopló, que Dios dirigió para que no tuviera ningún error. En otras palabras, no hay ningún canto, no hay ningún libro que esté inspirado igual que la Biblia, no hay nada.
Ok. Entonces, pastor, ¿cuál es la forma correcta que pudiéramos decir nosotros? Dios me ayudó, Dios me iluminó Dios me iluminó. Dios para me... hacer Ok. este canto, Amén. Ok, ¿verdad? entendido. Sí, eso sería de esa manera. No sé si mi Excelente. hermano Danilo quiere decir algo, preguntar algo, agregar algo. Mi hermana Jenny, aunque ella pues entró un poquito más tarde. Si no, vamos a continuar con el material de la regla que corresponde hoy. Ese video que vimos hoy lo voy a continuar, si Dios permite, el lunes próximo, porque está interesante. Es más, tal vez casi hasta lo escuchamos todo otra vez para que los hermanos que no, porque aquí solo el hermano Gerardo y yo lo hemos oído completo. Bueno, no completo porque lo corté, pero la parte que escuchamos, pues usted y yo la escuchamos toda y los hermanos no la han escuchado. ¿Hay algo, hermano Danilo? Sí, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo tenía el tema del pastor que salió? Creo que la suficiencia de las escrituras. Sí, así es. Ya. La suficiente de la escritura en nuestras vidas. Yo en realidad no tengo ningún inconveniente o problema de aceptar de que la Biblia, los 66 libros que están allí, está correcta, ¿verdad? La situación es que nosotros tenemos que estar bien claros de eso, porque puede venir otro tipo de persona y hablarnos otras locuras, ¿verdad? Sí, Y como escuchaba en la plática de ustedes ahora al inicio, ¿verdad? De que los pastores por lo general no tienen amigos, ¿verdad? Y a mí me llamaba mucho la atención porque hace años me acuerdo que me había recomendado un libro bien interesante, sí, ¿verdad? Y se llamaba El Escudero de Dios. sí, Son dos libros, ¿verdad? Y entonces, porque orar e interceder por una persona, tenés que conocerla. sí, No solamente interceder sin desconocer, ¿verdad? Tenés que tener bastante intimidad con la persona, conocer de él, ¿verdad? sí, Para más o menos. Si no, se intercede de una manera general, correcto. pero es bien tremendo eso, ¿verdad? Porque el libro está basado en una experiencia real, Así es. ¿verdad? Así como me recuerdo que un pastor llegó y se le presentó a aquel que es gran formador de líderes, Maxwell, Sí, y le dijo, mire, el Señor me mandó para que ore por usted, ¿verdad? Pero la realidad que es bien interesante, ¿verdad? Que Dios es quien lo guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Uh-huh. así es. ¿Hay algo más, mano Danilo, o ahí queda el No, no, comentario? no, no. Ahí está el comentario ya. Ok. Entonces, hermanos, sí, hay un libro muy bueno, como dijo el hermano Danilo, hay dos libros. El Escudero de Dios, ¿verdad? Que es importante, que todo cristiano, creo yo, debería de leer. ah, y también aquel libro de la autoridad. Es importante, pero es bien difícil a veces, la verdad que sí. En la parte real, pues si uno busca libros y testimonios, casi siempre el pastor no tiene pues muchos amigos, ¿verdad? Y en las ovejas, pues sí, y cuando hablamos de amigos, es amigo en profundidad, ¿verdad? Que se pueda, que se pueda tener, digamos. Entonces vamos a continuar con el material de la regla que vamos a ver hoy. Ah, voy a ver aquí. Ok.
Ok, vamos a la regla número 5. Y se llama el contexto bíblico. Ya vimos el contexto textual. Y el contexto textual es leer lo que está antes del pasaje y lo que está después del pasaje. El contexto bíblico toma en cuenta lo que la Biblia dice del tema en todas sus partes. No sé quién tiene el micrófono encendido, por favor. Dice, toma en cuenta lo que la Biblia dice del tema en todas sus partes. Interpreta con consistencia bíblica y teológica. Así es que, fíjense bien, el contexto textual es ver lo que está arriba del texto y lo que está debajo. Este es verlo en toda la Biblia. Cuando hay un tema que está complicado, aquí van a ver ustedes un par de temas un poco complicados. Entonces hay que buscar en otras partes de la Biblia para poder en realidad sacar la mejor conclusión. En otras palabras, nos ayuda a realizar la interpretación o exégesis de la Biblia. Acuérdense que la exégesis es la interpretación, es profundizar, sacar lo mejor que tiene la Biblia, digamos, el estudio que estamos haciendo. Nunca debemos hacer una doctrina de un texto aislado. Tomemos en cuenta todos los contextos que hemos visto en esta clase. Así que hasta el día de hoy estamos viendo ya las 5 reglas que hay de interpretación, ¿verdad? Y esta de ahorita es el contexto bíblico, es todo. Vamos a ver algunos ejemplos. El bautismo de los muertos. Primera de Corintios 15, 29. Fíjense bien. No sé si usted había visto o había estudiado este pasaje. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Óigame, este pasaje está cosa seria. Porque en realidad en la iglesia cristiana no se bautiza por los muertos. Pero miren lo que dice Pablo aquí. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces este pasaje, si alguien nos dice, bueno, mira, ¿y ustedes por qué no se bautizan por los muertos? Si Pablo ahí en 1 Corintios 15, 29 lo está diciendo claro. Ahora, hermano, en ningún otro lugar de la Biblia aparece esto. Por eso estamos viendo el contexto bíblico. Hay que buscar, en realidad, cuando Juan el Bautista bautizaba, a ver si se bautizaban por los muertos. Cuando los discípulos bautizaron, a ver si se bautizaban por los muertos. No hay. El único lugar donde está esta declaración está aquí, que la hizo Pablo. Y no está en otro lado. Dice, este es un tema algo raro, confuso. Los mormones usan este versículo para bautizarse por familiares que ya murieron. No sé si usted sabía que los mormones hacen bautismo por los muertos. Entonces, si yo quiero bautizar por mi bisabuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi padre, que no se bautizaron, entonces ahí, 1 Corintios 15, 29, dicen los mormones, aquí nosotros nos bautizamos por los muertos. Pero acuérdense que estamos viendo hoy el contexto bíblico.
Hay que ver dónde encontramos en la Biblia que se bautizaron por los muertos. Hay que ver si está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, aunque no lo encontramos. Dice, si un texto bíblico suena raro o parece ser una excepción, pues hay que poner atención, hay que ver qué es lo que está diciendo. Bautizarse por los muertos es una práctica inexistente en la Biblia. Veamos el contexto del pasaje. Primera de Corintios 15:12, aquel es el 29. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La mejor explicación es sobre personas, eso dicen algunos estudiosos, que se arrepintieron y creyeron en Jesús en su lecho de muerte. Alguien en su representación se bautizó por ellos, dando testimonio que fueron salvos antes de morir. Entonces, este comentario dice, posiblemente alguien que aceptó a Cristo ya estaba muriendo, entonces un familiar, como él ya no se podía bautizar, un familiar se bautizó por él, pero tampoco hay seguridad. Lo que tenemos que ver en el contexto bíblico es qué dice la Biblia en otros lados. Es ver si los que se bautizaban en realidad solo estaban vivos y no se bautizaban por representando a ningún muerto, y ya sabemos que es así, ¿verdad? Entonces dice, como existe ese versículo, no podemos entender por qué está allí, porque nadie puede entender, hermano. ¿Por qué hay un versículo ahí, pero no dice en ningún otro lado más? Siempre que haya un pasaje difícil, debemos analizar en toda la Biblia. Hay que ver qué dice la mayoría de la Biblia. En ningún lugar encontramos que había bautismo por los muertos. En la Biblia siempre encontramos que estando en vida es que se debe realizar el bautismo. Juan 3:23. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y venían y eran bautizados. Entonces, esto es solo un par de ejemplos que les traje, que ustedes ya saben, que cuando Juan bautizaba, pues ahí estaba todo el mundo vivo y nadie se bautizaba por los que habían muerto, sino que cada quien se bautizaba. Hechos 8:36 al 38, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces todos ya ustedes y yo sabemos que todos los pasajes que hay del bautismo hablan de personas que están vivas y nadie está bautizándose por los muertos. Entonces aquí ustedes pueden ver que Primera de Corintios 15:29 es un versículo un poco difícil en realidad, y ese versículo, como les dije ya, lo usan los mormones para bautizar a sus miembros, y los bautizan también por los familiares que han muerto. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos pues que se bautizaban a todos ellos, ¿verdad? Todos ellos. No sé si alguien quiere hacer un comentario, hermano Gerardo. Pastor, entonces, ¿cómo podemos interpretar ese versículo? Porque yo lo tengo claro, ¿verdad? Que solo hay un bautizo así, ¿verdad? Y es así como el Señor Jesucristo lo modeló, ¿verdad? Y creo que es en vida, ¿verdad? Que uno se bautiza, y no puede haber ningún representante para que una persona sea bautizado, pues por la misma palabra dice que aquel que creer y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Correcto.
Pero entonces, en sí, este versículo de 1 Crónicas 15:29, ¿cómo lo podemos interpretar o cómo lo podemos nosotros, por decir, si alguien nos preguntara, así como los mormones, ¿verdad? Que esté este versículo y que por medio de este versículo sí se puede. Entonces, ¿cómo pudiéramos refutar nosotros este versículo? Porque en realidad yo hasta ahora, en verdad, lo escucho, no lo había leído nunca en mi vida. No lo había, en verdad, no había llegado hasta ahí. Y no sé, en verdad, estoy Sí, como en la nube. sí, bueno, Entonces, pues, no está en Crónica, está en Corinto, hermano. sí, 1 Corintios 15, Sí, 24, ok, ujú, lo que pasa es que, 29. hermano Gerardo, ese versículo es difícil para todo mundo. La manera que yo le diría a alguien es que la interpretación bíblica tiene ciertos principios y ciertas reglas que tenemos que aplicar. Entonces tenemos que demostrar que ese versículo está en otros lados. Y como no está en otros lados, entonces nosotros no podemos darle validez. Y lo que yo haría es demostrarle a la persona que todos los que se bautizaron, es como dijo usted ya, era porque creían y confesaban y se arrepentían de sus pecados, y eso no lo puede hacer un muerto. Y que en ningún otro lugar hay un pasaje que muestre que se bautizaban por los muertos. Ahora, la explicación que hacen algunos estudiosos dicen, bueno, a lo mejor en aquel tiempo alguien estaba muriendo y un familiar dijo, bueno, como él no puede bautizarse ahí donde está agonizando, lo voy a hacer yo. Pero eso tampoco tiene algo tan claro, ¿me entiende? Porque es bien difícil, ese es un pasaje complicado, es un pasaje confuso. Entonces lo único que uno podría decirle que siempre que haya un pasaje hay que buscar en toda la Biblia para ver si es cierto que eso se dice, porque no se puede hacer una doctrina de un solo pasaje bíblico. Esa sería la explicación porque, digámoslo así, no sabemos por qué está ese pasaje ahí y no está en ningún otro lado, ¿verdad? Quisiéramos que no estuviera, pero ahí está. Pero no hay ningún otro lado, no hay ningún otro ejemplo que se bautizaron por los muertos, porque si dijera algo que Juan el Bautista lo hizo, si dijeran que el Señor lo hizo, si dijeran que los apóstoles también bautizaban por los muertos, entonces tendríamos que aceptar, pero no hay ningún otro. Es un pasaje para todo mundo bien difícil, ¿verdad? Pastor, usted lo ha leído todo porque estamos estudiando el contexto bíblico, ¿verdad? Que usted dijo de que lo encierra todo, ¿verdad? Correcto. Entonces la pregunta sería, bueno, yo en verdad no he leído todo Corintios, 1 Corintios del 15, ¿verdad? Hasta el 29, o sea, todo en realidad hasta el que tiene Corintios hasta, wow, Corintios tiene hasta el capítulo 16. Sí. Eh, sería que hay que leer desde el 1 para poder entender el contexto, por qué lo estaba diciendo el apóstol Pablo. En realidad lo que pasa es que los mismos estudiosos dicen que no hay ahí el contexto, que no entienden cómo es que está ahí, porque no hay contexto, ¿verdad? Wow. Entonces es un poco difícil ese pasaje. Pero es bueno siempre más bien leer todo Corintios. Sí. Es importante, ¿verdad? Pero acuérdense que yo traje este pasaje y traje otros, porque hay otros, Okay. que en realidad lo que estamos diciendo
Para poder dar una enseñanza tenemos que demostrar que está en toda la Biblia para darla por válido. Pero este pasaje no está en ningún otro lado. Y a todo el mundo lo deja fuera de la base, como dicen, ¿verdad? Ahora, sería importante que leamos lo que dicen varios comentaristas, pero también el problema es que no está fácil. No está fácil, ¿verdad? Eso no está fácil, pero lo que hay que decir, digámoslo así, es que una doctrina no se puede hacer de un solo pasaje bíblico. Y que hay que demostrar en los otros pasajes de la Biblia que eso que está allí es verdad, que lo está apoyando los demás. Y en ese no hay ningún otro que diga algo así. Pero sí es un pasaje un poco difícil, un versículo un poco difícil. Bueno, miren otra cosa aquí. Hay una falsa doctrina que Eva tuvo relaciones con el diablo. Y sacan de él un pasaje de Proverbios. Miren lo que dice, Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así, come. Acuérdense que la Biblia dice que Eva comió del fruto del árbol, ¿verdad? Que Dios había dicho que no. Y que no se sabe pues qué fruto era, hermanos, porque la gente habla de que la manzana, pero eso no es bíblico. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por eso de que come la adúltera, entonces dicen que cuando Eva comió del fruto prohibido, tuvo relaciones con Satanás. Es un invento. Pues porque no fue con Adán, sino que, acuérdense que el pasaje dice, la adúltera come. Entonces ella cuando comió estaba adulterando. ¿Y con quién? Con Satanás, porque no adulteró con Adán. Pero eso solo se los mencioné porque pues por ahí han dicho eso, ¿verdad? Que Eva cuando dice que comió es que adulteró, y con quien tuvo que adulterar fue con Satanás. Solo porque Proverbios dice que la adúltera come. Recuerden que esta regla nos enseña que hay que interpretar un pasaje bíblico a la luz de toda la Biblia. O sea, hermano, hay algunos pasajes, ya vamos a ver uno de ellos, que la mejor manera de poder interpretarlo es ver otros que están más claros que ese que estamos interpretando. Vemos otra vez el pasaje de Lucas. Este es aquel que habla de aborrecer. Y ya se los he explicado varias veces que quiere decir amar menos a su padre o amar más a Dios. Y si vamos a otra versión, miren lo que dice la traducción en lenguaje actual. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, más que a su esposa, a sus hijos. Esa sería la interpretación correcta de este pasaje. Y Dios habla hoy, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, ahí está diciendo otra vez lo mismo que en la versión Reina Valera habla de aborrecer, pero no es el aborrecer que tenemos hoy. Además, veremos lo que dicen otros pasajes de la Biblia. O sea, estamos viendo que la Biblia dice, el que no aborrece a padre y madre, y alguien puede decir, ¿cómo voy a odiar yo a mi padre? Aquí Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, no puede haber una contradicción que nos pida que aborrezcamos, que odiemos a nuestros padres, y aquí está diciendo que les honremos. Lo que está diciendo allá en el otro pasaje es que
hay que amar más a Dios que al padre, la madre y todo, porque aquí vemos que el pasaje dice, honra a tu padre y madre. Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué traigo estos pasajes? Porque en realidad cuando habla aborrecer es un hebraísmo que quería decir que hay que amar menos a los padres que a Dios, o en otras palabras, hay que amar más a Dios, o primero a Dios y después a los padres, a los hermanos. Porque cuando vemos los demás textos de la Biblia, Dios siempre nos está mandando a que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Entonces vemos en otros pasajes que se complementa lo que verdaderamente la Biblia quiere enseñarnos. No es que odiemos, es que les amemos menos, que amemos primeramente a Dios y después a nuestros padres, porque la Biblia nos manda a honrarles a ellos. Y también miren lo que dice primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces sería algo contradictorio odiar a nuestros padres, y aquí está diciendo que el que no ama no ha conocido a Dios. Otro pasaje acerca del aborrecer, Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, una vez más, ahora ya entendemos, aquí dice, ahora podemos entender lo que significa por entender el hebraísmo, que bueno, valga la redundancia. Como sabemos o entendemos un poco que hay hebraísmos, que hay dichos que eran propios del hebreo, entonces ahora podemos entender que cuando dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, quiere decir lo amé menos. No es que lo odiaba, porque Dios no tiene odio. Ahora miren lo que aquí está otro pasaje que hay que verlo a la luz del contexto bíblico. ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? Miren lo que dice Lucas 23, Sí, 41 definitivo. al 43. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí estaban muriendo los tres, ¿verdad? Murieron Cristo y los dos ladrones. Pero se arrepintió. Y oigan lo que le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿A dónde dice? En el paraíso. Pregunto, ¿este hombre se bautizó? No, No se bautizó. ¿Y a dónde le pastor, prometió el Señor que iba a estar? en el paraíso con él. En el paraíso. Ahora Pastor, miren, perdón, pastor, yo diga, creo que ahí donde entra, yo creo, el gran amor del Señor por la humanidad y ahí podemos ver exactamente en ese versículo de Lucas que solo el Señor hace como Él quiere, ¿verdad? sí, Porque imagínense que no hay, en la Biblia no sale ningún otro, en verdad, que haya muerto y diga que está en el paraíso con Él. No sale ningún otro versículo. sí, así es, pero aquí estaba mostrando Dios, como usted dice, su amor, que este hombre se arrepintió Misericordia. y sí, y él sin duda apareció en el paraíso, porque él reconoció a Jesús, ¿verdad? En sus palabras que dijo, él reconoció y él se fue al cielo. Ahora, ¿saben por qué traigo esto que está aquí? ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? La verdad que no, hermano, porque lo que salva es la sangre de Cristo.
el sacrificio de Cristo. Entonces, si una persona está en el culto y se arrepiente y reconoce a Jesús y a los 2 minutos se muere, él se va al cielo. Ahora debemos de entender, porque usted puede preguntar, pastor, entonces usted nos está diciendo que el bautismo no es necesario. ¿Cómo no? Si tenemos oportunidad, hay que obedecer como cualquier otro. Si Dios nos manda a perdonar, hay que hacerlo. Si Dios nos manda a evangelizar, hay que hacerlo. Por ejemplo, miren, la mayoría de la iglesia, hablo de la gente que somos, no evangelizamos como deberíamos de hacerlo. Pero si nos preguntan que si somos cristianos, decimos que sí. Y que vamos al cielo. Pero nos hace falta porque Dios nos dio una orden. O sea, usted y yo deberíamos de andar diario. Y no es que vamos a andar como los testigos, pero nos montamos a un bus, ahí deberíamos de hablarle, aunque nos rechacen. Vamos a un trabajo o algo en la calle, ahí deberíamos, pero no lo hacemos. Entonces yo lo que le quiero decir con esto es que el bautismo, si tenemos oportunidad, hay que hacerlo porque es un mandato de Dios. Evangelizar, hay que hacerlo porque evangelizar es un mandato de Dios. Entonces, lo que pasa es que hay una lucha por algunos pasajes que dicen que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces hay algunas iglesias que dicen que si la persona no se bautiza, no es salvo. En realidad, hermano, lo que salva no es el agua, lo que salva es la sangre de Cristo cuando alguien se arrepiente. ¿Verdad? Porque le voy a decir algo. Alguien es cristiano no cuando se bautiza, sino cuando confiesa a Jesús como Señor. Si no, estamos contradiciendo la Biblia. Ahora, ¿es necesario bautizarse? Sí, sí es necesario. Entonces vamos a seguir viendo aquí. Aquí vemos el ladrón arrepentido y yo pregunto, ¿quién tiene el poder de salvar? ¿El Señor Jesucristo o el agua del bautismo? El Señor, ¿verdad? El agua no tiene poder. Romanos 10, 8 y 9. ¿Más qué dice? Aquí lo que estamos viendo, hermano, es que hay un par de pasajes que dice que el que creyere y se bautizare, y ahí es donde sacan la doctrina. Pero como estamos viendo el contexto bíblico, la mayoría de los pasajes dicen que el que se arrepiente y que confiesa a Jesús, ese será salvo. Entonces, la mayoría de los pasajes hablan que quien salva a Jesús no es el agua. Entonces, tenemos que ver lo que dice la mayoría de la Biblia. Porque hay algunos que están cerrados, que lo que salva es el agua, bautizarse, y no es bautizarse. Es arrepentirse. Miren lo que dice aquí. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces ya les dije el ejemplo. Una persona, hoy estoy con él, le comparto de Cristo y él confiesa y él reconoce, y al salir de mi casa allá se muere, él se fue con Cristo si él se arrepintió de corazón, aunque no le dio tiempo de bautizarse. Ahora, si nos da tiempo, hay que hacerlo, porque el bautismo más bien es algo simbólico de que estamos en realidad en unión con Cristo.
Esa es la verdad. Estamos en unión, es importante. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por un actuar que hago, es por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hay algunos pasajes que parece que hablan que el bautismo salva, y aquí está uno. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en base a este pasaje y unos dos más que hay, están diciendo que si no se bautiza, no es salvo. Y no es el bautismo el que salva, hermano. Es el arrepentimiento y la confesión de que Jesús es el Señor. Y lo demuestra el primer arrepentido en la cruz. No se bautizó y el Señor le confesó, le aseguró que ese día iba a estar con él en el paraíso. Debemos reconocer que el único que salva es Jesús, que es Dios, porque si tenemos oportunidad debemos obedecer a bautizarlo. O sea, alguien puede decir, como ya les dije, pastor, entonces usted cree que no es necesario bautizarse. ¿Cómo no? Yo lo hice y yo como pastor he bautizado un montón, pero quien salva a Jesús nunca es el bautismo. El bautismo es un paso de fe, de obediencia, que nos identifica que estamos muertos para el mundo y vivimos para Cristo. Miren lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jamás el agua va a salvar a alguien, hermano. El que salva es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿saben qué dice la Iglesia Católica? Si tú te vas de esta iglesia, pierdes la salvación, no eres salvo. Porque esta iglesia te salva. No, el que salva es Jesucristo. No salva una iglesia, no salva el agua. Quien salva es, no hay otro nombre, hermano. El único. Entonces, aquí lo que quiero demostrarles un poco a ustedes es que aunque hay un par de pasajes que dice el que se arrepiente y se bautiza es salvo, en realidad hay que ver todo lo que la Biblia muestra, otros pasajes, y entender en realidad que el que salva es Cristo, hermano. Y que si alguien se arrepiente y después de eso se muere, él va para el cielo, aunque no le dio oportunidad de bautizarse. Pablo reconoce en el siguiente pasaje que su prioridad es predicar el evangelio y no el bautizar. Mira lo que dice, 1 Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Oiga bien lo que dice Pablo. Qué tremendo, porque en realidad el evangelio es el que lleva la salvación. Y es increíble lo que este hombre revela. A mí dice, no me mandó Cristo a bautizar, él solo bautizó a una familia. Y dice, y no sé si a los demás bauticé a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay pasajes que hacen alusión a la salvación junto al bautismo, pues era el acto de confesión pública a Jesús al momento de la salvación. Entonces, lo que esos pasajes más bien quieren dar a entender, hermano, es que en realidad el bautismo siempre también estaban mostrando que eran salvos por Cristo, ¿verdad? Era algo simbólico. Yo me puse a pensar esto, hermano. Un ejemplo que puedo pensar para compararlo es como los anillos de una boda.
solo son un símbolo del matrimonio, pero lo que los hace estar casados es el pacto de amor que firmaron. Entonces los anillos, porque hay gente, fíjense que yo he casado gente sin anillo, hermano. Y usted podrá decir, no, pastor, no se puede. Si ese es un símbolo que inventaron. Entonces hay gente que no tenía dinero y me preguntaron, pastor, es que no necesitan de eso. Si el matrimonio es el amor que se tienen y es el pacto que van a firmar, pero los anillos no es la boda, no es el matrimonio. Entonces, en realidad, el bautismo es necesario, pero es algo simbólico de que estamos en realidad muriendo para el mundo y viviendo para Cristo. Pero quien salva es Cristo, no el agua. Dice, ¿cuáles eran los requisitos del bautismo? O aún ahora, ¿cuáles son? Arrepentimiento, confesión de pecados, fe en Jesús y determinación de seguir a Jesús. Ahora, fíjense bien, hermano. ¿Qué pasa si supuestamente yo bautizo a una persona que no cumple ninguna de estas 4 cosas? ¿Usted cree que es salvo? No, esa es una persona remojada. Porque en realidad para bautizarse, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, tener fe en Jesús, que Él es su Salvador, y estar dispuesto a seguir a Jesús. Si eso no se cumple, no se puede bautizar a alguien. Y si alguien no bautiza, yo creo que yo puse por aquí, si una persona supuestamente se bautiza, sin esas 4 características, lo único que hizo fue mojarse. Yo conocí a un muchacho, hermano, que yo no era cristiano. Y él me dijo, oiga bien lo que me dijo, hermano. Me dice, mira, ¿y vos has ido a las iglesias evangélicas? No, le digo, nunca, ni voy a ir. Te voy a contar, me dice. Fíjate que yo me casé con una evangélica. Oiga bien esto, hermano. Pero yo dice, era un gran borracho. Yo dice, ni iba a la iglesia. Dice. Entonces, fíjate, me dice que el día de mi boda, yo me fui a meter a un bar, dice. Y yo estaba borracho. Y llegó el pastor, dice, con un gran hombre, así un gran hermano de la iglesia. Y me agarraron de los brazos, dice, y me dijeron, mira, para que te puedas casar, tenemos que bautizarte, si no, no sirve la boda. Y yo estaba bien bolo, me dice. Y no ves que esos 2 tipos, dice, me llevaron allá a un río. Y me metieron al agua, a los chabacanes, me dice. Y ellos dicen, dice que yo ahí me estaban bautizando. Yo no entendía porque yo no comprendía la palabra, pero yo después dije cuando conocí un poco la palabra, clase error de ese pastor. ¿Cómo va a ir a llevar un borracho que no se ha arrepentido? Y según ellos se bautizó y ya era salvo, porque se había bautizado. Pero él no había tenido arrepentimiento, él no había confesado a Jesús, él no había aceptado a Jesús, él no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Entonces ese tipo no se bautizó, él lo remojaron. Así es que vemos pues estas cosas en la palabra. Y hablando de escoger un pasaje o algo, hay tres reglas aquí que debemos de tomar en cuenta. Evitemos la selectividad. No debemos basar doctrina en uno o varios textos pasando por alto intencionalmente a otros textos que afirman lo contrario. O sea, yo no puedo agarrar un texto que dice
a que bautícese, no, a que acepte, arrepiéntase y bautice para ser salvo, y hacer una doctrina diciendo que lo que salva es el bautismo y que si no está bautizado, es más, le voy a decir algo. Las iglesias, yo digo que por ignorancia, por ver ese texto no bueno, dicen que alguien es cristiano hasta que se bautiza. Y en realidad no es que se bautiza, es que confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. La Biblia dice que es salvo, ¿verdad? Y esos dos pasajes que hablan de arrepentirse y bautizarse, los estudiosos dicen que lo que daba a entender era que el bautismo era para hablar de la salvación de Cristo. Pero en realidad está demostrado bíblicamente que no es el bautismo el que salva, sino quien salva es el Señor Jesucristo. Y bueno, 3 reglas para evitar. La primera es observar cuál posición es más consistente con todos los textos bíblicos que hablan del tema. Por ejemplo, el de los muertos, ese es un tema bien difícil, bautizarse por los muertos, que dice ahí. Pero si vemos todos los demás textos, en realidad los demás textos están claros. Nadie se bautizó por los muertos, no hay ningún ejemplo. Si vemos que alguien dice, es que para ser salvo hay que bautizarse, tiene más consistencia los otros textos que hablan que el que confiesa a Jesús, él es salvo y se arrepiente de sus pecados. Segunda regla, inclínate a la posición que más respeta el contexto de cada pasaje. Entonces hay que ir a ver todo el contexto en sí, donde se demuestra la verdad, y ese es el que más, digamos, debemos de reconocer. Y la tercera, inclínate a la posición que explique mejor los textos contrarios. En otras palabras, tiene que haber una explicación bastante buena de por qué esos pasajes decían eso, ¿verdad? Y esto sería un poco poder entender el contexto. Yo espero que no están confundidos, pero si no, pueden preguntar, pueden ampliar y vamos a responder aquí. ¿Quién va a hablar? ¿Mi hermano Gerardo? Sí, pastor, no, con lo del bautizo estoy bien claro, pastor. Así es. El agua en verdad solo es un paso que hacemos, ¿verdad? En obediencia al Señor, ¿verdad? Así como Él lo hizo, pues nosotros también lo hacemos, pero en realidad pues no es el meterse al agua quien salva, ¿verdad? Sino que creer, confesar en el Señor Jesucristo el que salva. Pero el versículo de Corintios, pastor, sí me dejó bien pensativo. Ahora, Sería bueno indagarlo bien, ¿verdad? Para poder llegar a entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba hablando de eso? O a qué tratar o a qué se refería, ¿verdad? Pero como también hay que entender también algo, se me viene algo así a la mente, que también dice la escritura que hay cosas que en la potestad del Señor están reservadas. Y que lo revelado, ¿verdad? Nosotros sabemos, pero hay cosas que tal vez no están todavía a nuestro alcance, ¿verdad? Correcto. Pero no sé, en verdad, pero me ha dejado bien inquieto ese versículo. Ahora, hay una tarea para el próximo lunes, si Dios permite. Sí, sí. Hay que tratar de leer un par de comentarios de Primera de Corintios 15:29 para ver qué más dicen algunos comentaristas de ese pasaje. Sí. Y lo vamos a dialogar, si Dios permite, el lunes que viene. ¿Hay algo más, hermano Gerardo? Estoy bien, pastor, estoy bien. Mi hermano Excelente. Danilo. Sí,
Bueno, hace tiempo, hace varios años tuve la experiencia de conocer un líder de esa que manejan ese tipo de doctrina, ¿verdad? De que si no se bautizan no son salvos. Y por otro lado, esta gente también maneja de que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Sí. Entonces, en una oportunidad que fui, acompañé a esta gente porque algunos eran familiares míos, Sí. que estaban involucrados ahí, y los acompañé, me acuerdo, a una cárcel, ¿verdad? Porque se iba a repartir comida. Sí. Y entonces, estando allí, yo observé todo lo que pasó, ¿verdad? Porque ellos eran los que dirigían todo, ¿verdad? Con los presos, iban a hacer visitas, ¿verdad? Un grupo de esta iglesia, y compartían comida, compartían la palabra, pero aún llevaban su propia piscina ahí dentro de la cárcel para bautizarlo. Okay. Y me recuerdo que uno de los muchachos de los presos me decía, eso es pura mentira lo que están haciendo eso. Porque después de que se vayan ellos y después que reciban lo que les dan, ellos siguen su misma vida. Y era verdad. Claro. ¿Verdad? Porque no había pasado nada en ellos. ¿Ves? Entonces, pero me recuerdo que sí seguían esa misma línea, ¿verdad? De que ellos decían que para bautizar, para ser salvos necesitaban el bautismo. Y la otra era que lo tenían que hacer solamente en el nombre de Jesús. No como dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. ¿Ves? Entonces, y es lamentable, pues, porque toda esa gente anda haciendo el trabajo, ¿verdad? Y son gente que andan errada. Y nosotros que tenemos la verdad nos quedamos quietos. Ahí está el asunto. Tremendo. Oh, sí. Ahí está el peligro. Sí, es cierto. En realidad, ahora, la verdad es que yo creo que nos está sirviendo bastante estos principios que estamos viendo, ¿verdad? Y nos llama a prepararnos más, a estudiar más, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque siempre tenemos que apegarnos a la palabra, hermano, porque el Espíritu Santo no nos va a llevar fuera de la palabra, siempre va a ser con la palabra. Por eso es que es importante, pues, que debemos de estudiar, ¿verdad? Y de conocer. Ahora, fíjense, por ejemplo, esa parte que hablamos de que si salva el agua o salva Cristo, ustedes deberían de estudiar más, y yo también, acerca de eso, buscar los pasajes, ver y estar seguro, porque sinceramente ahora, yo como pastor siempre he explicado esto en las iglesias que he pastoreado. Y tengo mucho cuidado porque no quiero que alguien crea que a mí no me importa el bautismo. Yo les digo que es necesario, que es un paso de fe, pero en realidad yo no voy a decir que el agua es la que salva, el que salva es Cristo, ¿verdad? No hay nadie. Y es más, yo siempre he confesado, desde el momento, es más, mire, oiga lo que les voy a decir, hermano. Cuando la Biblia habla que alguien es santo, quiere decir que está apartado para Dios. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, Él es hijo de Dios, Él es un cristiano y Él, la Biblia le llama santo. Y vamos en camino de santificación. Entonces hay alguien que puede decir, pastor, pero
¿Cómo es que alguien es salvo si tal vez todavía va a hablar malas palabras? No, si es que nosotros, aunque llevamos años, todavía cometemos algunos pecados. Con un chisme, con hablar de alguien, con pensar algo, ya estamos pecando. Entonces la Biblia, cuando alguien se arrepiente y confiesa a Jesús, la Biblia le llama santo. La Biblia le llama cristiano. La Biblia le llama hijo de Dios. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes fueron hijos de Dios? Si alguno de ustedes tiene 20 años de ser cristiano, se supone, ¿cuándo es que fueron hijos de Dios? ¿Hace 10? ¿Hace 15 o hace 5? No, cuando entregaron su vida al Señor. Y todavía teníamos muchas cosas, pero el Señor ha ido santificando a medida nos vamos sometiendo al Espíritu Santo. Pero nosotros, por ejemplo, yo predicando digo que he visto líderes de iglesias que dicen, yo no soy santo. Ah, pues no eres cristiano, eres un pecador, porque la Biblia al cristiano le llama santo. Ahora, una cosa diferente es decir, hermano, yo no soy perfecto. Pero si usted es cristiano, la Biblia le llama santo, porque está apartado para Dios, ¿verdad? Pero hay algunos criterios así, por eso es que hay iglesias que dicen, bueno, él es cristiano hasta que se bautice. No, hombre, clase error. Es cristiano cuando confiesa de corazón. Ahora, el asunto es que nosotros no sabemos si se arrepintió de corazón o no. Pero la persona es cristiano cuando confiesa a Jesús y se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y eso debe estar claro en nuestra vida. Y la Biblia lo muestra, por eso enseñé varios pasajes donde habla que quien salva es Cristo, que no hay otro nombre. No es un bautizarse, es que Cristo es el que salva. Ok, hermano, no sé si hay alguien más, algo más. ¿Estamos bien? Mi hermana Jenny, no sé si está por ahí, ¿quiere decir algo? Estoy por aquí, pastor, pero todo bien, Bueno. todo bien. Lo único que quería agregar es que, pues, todos los días vamos aprendiendo algo. Amén. Y la verdad que, bueno, yo siempre había creído de que era sí es necesario el bautismo, ¿verdad? Sí, Pero a la luz de la palabra, así como usted acaba de mostrar, no con sus palabras ni con convencimiento, como dice el apóstol Pablo, sino que comprobado con la palabra de Dios, de que hay momentos en el que no nos da el tiempo de bautizarnos, pero con arrepentirse, así como le dijo al hombre de la cruz, entonces es salvo. Pero sí, pues entendemos de que es necesario el bautismo en una vida cristiana. Correcto. Y gracias por yo pues quedar claro en esa parte, ¿verdad? Gracias al Señor. Amén. Miren lo que les voy a decir, que le escuché predicando a un líder que ya murió y el hermano Danilo y yo lo conocimos. Él se llamaba Norman Parrish. Él dijo esto, miren hermano, yo estoy claro, dice, que el bautismo debemos hacerlo por inmersión. O sea, meter a la persona y volverla a sacar. Pero yo dijo, en los hospitales hay ancianos que están bien graves y aceptan a Jesús y se arrepienten y me dicen, Pastor Norman, bautíceme. Y dice, yo no voy a llevar a uno que está agonizando a un río. Entonces yo le cumplo el deseo que tiene y se agarra un vaso de agua y hago una oración de fe. Alguien me puede juzgar, dice, pero no me importa,
porque en realidad dice, yo lo que quiero es cumplirle el deseo a ese anciano y él se queda feliz, dice. Pero yo cuando tengo oportunidad, dice, siempre lo he hecho por inmersión. Y yo dije, bueno, está interesante. Ahora, al final, hermano, si ese anciano se muere, va al cielo, aunque él no le haya echado el agua. Pero él dice, yo lo hago porque él desea y yo quiero que él muera en paz. Y entonces yo le digo, hermano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le echo el poco de agua. Y ya, dice, él queda satisfecho. Pero yo, dice, a todo mundo lo bautizo por inmersión cuando me ha tocado. Y yo dije, hombre, está interesante eso, ¿verdad? Está muy interesante en realidad. Mi hermano Gerardo quiere decir algo. Pastor, sí, rápidamente, mire, fíjese que a mí me ha tocado dar las clases de bautizo. Sí. Y fíjense que en unos manuales que hemos podido leer, ¿verdad? Y me afilio a lo que el pastor hace también, de lo que estaba diciendo usted, de que no recuerdo cómo se llama el varón que usted mencionó ahorita, Norman que es Paris. amigo suyo. Ah, perdón. Norman Paris. Ya murió. Norman Paris. Ok. Mire de que en esas sale de que en casos así tan extremos, ¿verdad? De que la persona no se pueda bautizar sumergiéndola, que es de la manera tradicional y de la manera que pues lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por aspersión sería la otra manera de poder bautizar a una persona, ¿verdad? Pero como sabemos, ¿verdad? Que el bautizo no es el que salva, ¿verdad? Sino el creer y el confesar a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que es bien válida, pienso yo también, porque yo al principio lo miraba como al estilo de los católicos, ¿verdad? Sí. Que usted sabe que el católico, desde chiquitito, uno recién nacido, pum, pum, le echan con un vasito de agua en la cabecita y ya está bautizado supuestamente, ¿verdad? Pero sin conocimiento uno, sin entender, sin saber, y nadie le pidió permiso, como dicen. Correcto. Pero en ese caso, así que hay personas que están en un hospital postrados en una cama, que usted no los puede meter en una pila o llevarlos a un río, a un lago, o qué sé yo. Creo que de esa manera es válida, me parece a mí que es válida, fíjate, pastor. Así es. Así es. Ahora, miren una cosa, hermano. Hay algunas iglesias que, como dicen que el bautismo es muy serio, les tienen en unas doctrinas, unas enseñanzas por 2 o 3 años. Pero bíblicamente, en realidad, la gente se bautizaba y nomás. El eunuco se bautizó ahí nomás. El carcelero se arrepintió y se bautizó ahí nomás. Pero ellos dicen que como eso es lo que salva, por eso deben de enseñar 3 años. Y lo tienen 3 años. Y hasta después de los 3 años lo bautizan y ahora sí es cristiano. Ahora sí está salvo. Y eso pues no es bíblico. No tiene validez. Solo porque hay unos 2 pasajes que dice arrepentirse y bautizarse para ser salvo. Pero lo que los estudiosos dicen es que eso era identificarse con la salvación de Cristo, pero no el bautismo, no hay base bíblica que diga que el bautismo es el que salva. El que salva es Cristo, ¿verdad? Así es que es interesante, creo yo. Aprendemos un poco y nos hace tener más cuidado para ir interpretando la Biblia, ¿verdad? Estoy grabando, espero que se grabe bien, pues porque a veces se puede fallar al final. Así es que si Dios permite, no sé si hay algo más que quieran decir, si no vamos a orar para dar por terminado y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes. Oramos entonces. Padre, gracias Sí, Señor. por tus bendiciones, por lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos, Señor amado, porque
Tu palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y es un privilegio para nosotros estar aprendiendo, no para creernos algo, más bien lo contrario, para ser más humildes, para ser más obedientes, para aplicar mejor tu palabra, Señor amado. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y sus familias. Te damos gracias porque eres fiel y todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones, hermano Danilo, hermana Jenny, bendiciones, feliz Dios les noche. bendiga. Bendiciones, buenas noches. Boa,